Bueno, disculpen, tuve que ir a correr unos chicos que me están golpeando la puerta con la pelota. Me deben odiar los chicos. Pero bueno, no puedo dar clases, me están golpeando con una pelota la puerta. Eh, bueno, ¿se entendió, chicos, lo de, se escuchó lo de los componentes y la dependencia entre componentes? Bien. Entonces, entonces dijimos, bueno, van a ver que tenemos entonces el subsistema, dentro del subsistema componentes. Lo otro que van a ver que tenemos como estos componentes pintaditos y otros componentes sin pintar, ¿sí? ¿Qué son estos componentes pintaditos? Nosotros identificamos dentro de los subsistemas algunos componentes que no tienen persistencia y los pintamos de un color distinto, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos distinguir aquellos componentes que van a persistir en la base de datos la información de aquellos componentes que no persisten nada, simplemente es un proceso que no tiene nada para persistir, usa información de otros componentes que sí persisten. Por ejemplo, son componentes diversos, digamos, ¿sí? La mayoría de los componentes que no persisten son, como, por ejemplo, los componentes de la capa de presentación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos cuando vimos capas que teníamos la capa de presentación es el componente que me permite las pantallitas, digamos, ¿sí? De las pantallitas es todo código que no persiste nada, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, tengo el subsistema que administra el complejo de cines, entonces acá guardo toda, acá, digamos, en este subsistema tengo toda la información que me permite gestionar los cines. ¿Qué concepto gestiono? El cine, las salas, ¿sí? Y este componente acá representa a la capa de presentación de todo el subsistema. ¿Cómo le llamo? Le llamo complejo PressWin. Complejo porque el nombre del subsistema es complejo, y PressWin porque es la capa de presentación para el sistema Windows, ¿sí? Cuando tengo una capa de presentación web, como acá, fíjense, tengo, fíjense, consulta de programación PressWin, es la parte que se visualiza la capa de presentación en los equipos que trabajan en Windows, y publicado de programación en las páginas web, o acá reservas PressWeb y reservas telefónica PressWin. Este es el que ve el operador en su aplicación de tipo escritorio, y esta es la reserva que puede ver una persona cualquiera con un navegador desde su casa porque es PressWeb, ¿sí? Son capas de presentación distintas. Entonces, esos oscuritos son todos aquellos componentes que ejecutables que simplemente no persisten información, ¿sí? Porque la información que maneja la capa de presentación es el cine el que persiste y la sala, ¿está bien? Estos van a ir a parar a una base de datos, mientras que la capa de presentación simplemente se ejecuta, no guarda nada en particular. ¿Qué otros componentes tenemos que no persisten? Y tenemos algunos componentes, como es, por ejemplo, este componente acá, anulación de reservas, ¿sí? Que es la representación de un proceso que permite anular reservas, digamos, que era, ¿se acuerdan que dijimos ese proceso automático que lo disparaba esa persona, que era el que recorría? Bueno, este es un proceso que trabaja sobre las reservas, pero en sí mismo no produce nada para persistir, ¿sí? Entonces por eso lo distinguimos y lo coloreamos. El autorizador de la tarjeta de crédito tampoco, no tiene ningún dato que vaya a persistir, trabaja con los datos de las ventas, ¿sí? De la venta de la boletería o de la venta de la expendedora, pero la venta están en estos componentes. Este simplemente procesa esos
datos que manejan las ventas. ¿Se entiende? Entonces, ese es otro tipo de componente que tenemos que tener en cuenta, simplemente lo distinguimos coloreándolo distinto. Y después, lo que les mostraba yo en la otra presentación es las interfaces, una interfaz requerida de este lado y una interfaz provista de este lado. ¿Qué me quiere decir? Que el subsistema de administración de complejo le provee información a las ventas para que me imagino que vendan, en las ventas se sirve, digamos, de las salas y los cines para saber qué puede vender y qué no. ¿Está bien? Lo mismo de acá, las ventas requiere información de la programación, de qué película y de cuál es la programación para poder realizar la venta. ¿Está bien? Entonces este provee datos de película y la programación y este la requiere. ¿Qué más? Bueno, veamos un poquito cuáles son los subsistemas típicos que van a encontrar ustedes en los diagramas en la vista de diseño. Siempre que ustedes tengan base de datos, que es la mayoría de los sistemas con los que nosotros trabajamos, van a tener este subsistema que le llamamos administración de la persistencia, ¿sí? ¿Qué va a tener este subsistema? Van a tener un componente que es la base de datos, donde vamos a guardar todos los datos, y un componente que es la persistencia. Este componente de persistencia nos olvidamos de pintarlo, pero no es un componente que, es un componente también que tiene que ser así gordo, porque la persistencia no tiene ningún dato que en sí que persista, es el proceso, digamos, de decir cómo va a persistir, cómo van a persistir los objetos en la base de datos relacional, ¿cierto? Entonces, fíjense, siempre que haya base de datos vamos a tener un subsistema que administre la persistencia con estos componentes, donde decimos que la persistencia depende de la base de datos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los servicios que brinda este subsistema? Siempre brinda los mismos servicios. El servicio de materializar y desmaterializar, ¿sí? La persistencia es la que sabe, viene y le brinda a todo el sistema el servicio de materializar de filas a objetos y desmaterializar, tomar los objetos y transformarlos en filas para que vayan a almacenarse esta base de datos, ¿sí? Entonces, este subsistema siempre da esos dos servicios de materializar y desmaterializar al resto del sistema que tiene que persistir algo. ¿Está bien? Entonces, ese es un candidato a que esté más o menos siempre en nuestros diagramas de la vista de diseño. Otro subsistema que muchas veces suele estar en las vistas de diseño es este que gestiona los usuarios. ¿Por qué? Y porque casi todos los sistemas que nosotros trabajamos tienen usuarios que tienen sesión, permisos, perfiles y usuarios, ¿sí? Normalmente trabajamos así. A veces también van a encontrar un cuarto componente de los que habla de los permisos, ¿sí? Pero como el nivel de granularidad lo manejan ustedes y a veces puede estar o no estar, ¿sí? Recuérdense que los componentes tienen un nombre representativo y no mapean contra una clase en particular, sino muchas veces contra un conjunto de clases que representan ese componente. Fíjense, acá tenemos un componente de tipo presentación, Windows, que permite que todos los usuarios, el usuario que se va a loguear en la boletería, el usuario que hace la venta telefónica, todos esos usuarios van a tener alguna pantallita para poder loguearse y después va a haber alguien que también le va a gestionar los permisos, digamos, alguien que va a crear perfiles, asignarle un perfil a cada usuario y puede consultar las sesiones si quisiera, digamos, ¿sí? Entonces, para todo eso necesitamos una capa de presentación que está encapsulada en este componente, ¿sí? Y maneja todas las pantallitas
que me permiten gestionar usuarios, perfiles de sesión. ¿Está bien? Fíjense, este no lo habíamos visto nunca antes. Esto es un puerto, ¿sí? El puerto permite que yo establezca muchas interfaces y le ponga solamente el nombre en el puerto. Este acá me parece que no va, se chispoteó en el diagrama, pero fíjense que al puerto lo llamo usuarios, ¿sí? Y en vez de poner el nombre, lo que estamos diciendo es que este subsistema provee a los usuarios y a toda la gestión de usuarios a todos los otros sistemas, a todos los otros subsistemas, ¿sí? Si yo necesito vender, voy a necesitar que haya un usuario que tenga permiso para registrar la venta. Si yo necesito actualizar la programación y las películas, voy a necesitar un usuario que pueda loguearse y gestionar y armar la programación, ¿sí? Entonces, acá el puertito lo que me permite es, con un solo nombre, tirar las interfaces y no tener que nombrar a cada uno. ¿Sí? Es un recurso, si lo quieren usar lo usan, si no, no lo usan. Nos pasa cuando tenemos que concentrar muchas interfaces contra un solo sistema, entonces por eso usamos el puerto acá. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Entonces, estos son dos subsistemas típicos que ustedes van a encontrar en casi todos los sistemas. ¿Y cómo hago yo para armar los otros subsistemas, digamos? ¿Sí? Bueno, qué buena pregunta. Eso es lo difícil. Nosotros normalmente les vamos a dar a ustedes el listado de casos de uso, con lo cual van a tener una idea de toda la funcionalidad que maneja el sistema, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos, tenemos una perspectiva funcional de cómo organizar los subsistemas y establecer las relaciones entre ellas. En este caso, ¿qué hicimos? Agarramos toda la funcionalidad que maneja el complejo de cine y dijimos, bueno, vamos a trabajar por un lado la parte de la gestión del complejo, todo lo que es infraestructura del cine, de las salas, los cines, todo lo que me permite decir, bueno, ¿dónde ocurre mi negocio? Por otro lado, voy a tener un subsistema que maneje la programación, digamos, que el objeto del negocio es la película y las funciones. Fíjense que acá las funciones como tal no están, pero yo puedo entender que las funciones están metidas dentro de este componente de película, ¿sí? Y todo lo que es la programación, decir qué día, qué hora, cuándo se van, cuándo yo tengo que generar programaciones para que las películas se puedan vender las entradas y la gente pueda ir a verlas, digamos, ¿cierto? Por otro lado, armé de las transacciones, ¿qué es lo que transacciona acá? Normalmente, por un lado voy a tener las funciones, que es lo que me dice cómo se proyecta la película, pero el negocio, digamos, lo que hace es vender entradas y reservar entradas. Entonces voy a tener un subsistema que gestiona, digamos, el core del negocio o el corazón del negocio, que es vender las entradas para poder ver las funciones de la película o reservar las entradas. Ustedes me preguntan por Profe, qué. Sí, hola, una pregunta de vuelta. sí, Me surgió una duda. ¿Qué sería, viste cuando tenés la venta emprendedor 3 arriba de todo? ¿Qué sería lo rojo? O sea, sí. y lo otro que sería la venta expendedora porque está de otro color. Ahora vamos al detalle de los componentes de los otros, ¿sí? Empezamos de abajo. Bueno. Primero les quería explicar cómo pensamos los subsistemas para que entiendan cómo armarlos y ahora nos metemos en cada uno Bueno, de los gracias. componentes, ¿sí? ¿Te parece? Vamos como de más grande a más chiquito, ¿eh? Entonces, fíjense, por un lado, entonces lo que hicimos es que armamos 4 subsistemas, uno con la infraestructura, otro con el objeto, digamos, y otro con las transacciones que me permiten manejar el negocio. Y entiendo que esto refleja casi todo el negocio, o por lo menos el significativo desde el punto de vista de la arquitectura, ¿sí? Entonces, veamos un poquito, vamos con la parte de las entidades antes que con las transacciones que son siempre más complicadas. Y entonces fíjense, acá tenemos la sala, el cine y
las pantallitas que me permiten hacer la alta, la baja, la modificación de la sala, los cines, ¿sí? Entonces esto, acá está la capa presentación y acá están la lógica de negocio para gestionar el complejo. Con la programación más o menos lo mismo, tenemos la película, la programación depende de las películas, ¿sí? Y después tenemos un montón de componentes no persistentes, ¿qué son? Consulta, programación pre-web, acá está. ¿Se acuerdan que dijimos que la programación se podía consultar a través de la página web? ¿Sí? Y programación pre-win, necesito para armar la programación, voy a necesitar pantallitas que me permiten cargar las funciones y todo eso. Esto es para gestionar y generar la programación. Y acá tengo la consulta pre-web y la consulta pre-win. La persona que está vendiendo puede consultar la programación y vía web la gente, cualquiera, puede consultar también la programación vía web, ¿sí? Y publicador del programa en la cartelera, ¿se acuerdan que nosotros necesitábamos un componente que se comunique con la cartelera para avisarle, para cuando la programación se actualice, se entere la cartelera, ¿sí? Entonces, o para que directamente se pueda comunicar, este es el componente ese que tiene el código que permite que mi programación se comunique con la cartelera. Y acá, publicador, programa de las páginas web, es lo mismo, es otra interfaz que hace que yo me pueda comunicar con las páginas web cada vez que se actualiza la programación. Son estos dos componentes que hacen que esos se actualicen, las páginas web y la cartelera. Vamos acá a la venta, que era un poco lo que preguntaba el compañero recién, ¿sí? Acá yo tengo dos componentes, la venta de la expendedora, de la máquina expendedora, y la venta por boletería, ¿sí? Que es la emisión de la entrada, la impresión, todas esas transacciones están metidas, digamos, en estos componentes. ¿Y cuáles serían? La venta del expendedor, la presentación de la capa del expendedor, ¿sí? ¿Por qué? Y porque los expendedores tienen una pantalla que no es igual a las otras pantallas, entonces necesito para todo lo que es la gestión de la venta por la expendedora, su propia capa de presentación, ¿sí? Que es Win. Acá le faltó Win, porque acuérdense que la expendedora es Win. Y venta de la boletería pre-win es las pantallitas que mira el señor que está sentado en la boletería tratando de gestionar las ventas cuando la gente le va a pedir la entrada, ¿sí? Entonces, esos serían, no sé si respondió la pregunta del compañero que había preguntado recién, ¿sí? Mientras que el autorizador de tarjeta de crédito es aquella interfaz que permite que tanto la máquina expendedora como el señor que está en la boletería se conecten con la tarjeta y permitan hacer la autorización, digamos, toda esa gestión que se hace con una interfaz que me conecta con las empresas autorizadoras de tarjeta de crédito. Por último, tenemos acá en el subsistema que gestiona las reservas, tenemos un componente que maneja las reservas y tenemos las reservas pre-web y pre-win, ¿sí? La reserva telefónica pre-win y la reserva pre-web, que es la que puede hacer cualquier persona de su casa. Y por último, el componente de anulación de reservas, que era esta cola, digamos, que me permitía generar un proceso automático donde se recorren las reservas y aquellas que no están más vigentes se anulan. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? El compañero que preguntó, ¿se entendió la explicación de estos componentes no persistentes que están en la gestión de la venta? Sí, profe. Muchas gracias. Veamos un poquito entonces, por último, revisemos las relaciones y las interfaces. ¿Qué no puede pasar? No puede pasar que ustedes me pongan subsistemas sueltos. ¿Por qué? Y bueno, no digo que pongan todas las relaciones exhaustivas, pero sí las relaciones más significativas entre los subsistemas. ¿Está bien? Entonces, ya vimos que el sistema de usuario le da servicio a todos los otros subsistemas que necesitan usuarios que se logueen para ejecutar. ¿Está bien?
Ya vimos que la capa de persistencia, la administración de la persistencia, da servicio de materializar y desmaterializar para poder trabajar en una base de datos relacional con todo nuestro sistema orientado a objetos. ¿Sí? Esto en detalle lo vamos a ver a final de año, vamos a ver cómo sucede esto. Acá estamos viendo como genéricamente. Y después veamos las relaciones entre los otros módulos que nosotros decidimos incluir la vista en el sistema. Entonces dijimos, para poder, el que transacciona normalmente es el que requiere información de los otros que manejan las entidades que son más o menos fijas, digamos. ¿Sí? Entonces, la venta, que es la transacción más importante, es la que requiere información de salas y cines, y es la que requiere información de las películas y la programación. ¿Sí? La reserva, lo mismo. La reserva requiere información de la película para poder hacer una reserva, ¿sí? Y por otro lado, la reserva para vender, cuando uno tiene que comprar una entrada que ha sido reservada, la venta requiere de la reserva para poder realizar la venta de ese tipo de entradas, ¿sí? Fíjense que todos los subsistemas que tienen entidades que persisten, van a requerir materializar y desmaterializar, ¿sí? Van a requerir el servicio que provee este subsistema. Acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Y la última que no había mencionado es que las reservas, no, sí la había mencionado, consume la programación. Bueno, ¿se entendió, chicos, cómo se arma esta vista? ¿Sí? Esta vista ustedes tienen que tener en cuenta las dos cosas, la funcionalidad que tiene el sistema para poder pensar subsistemas que cubran las cosas más importantes del sistema y estén representados en esta vista. Tienen que poder abstraer en componentes medios generales todas aquellas clases que ustedes saben que intercambian información en el sistema para cumplir con la funcionalidad. Tienen que pensar las capas. No es la única forma de mostrar, ya vamos a ver otros ejercicios donde nosotros trabajamos toda la capa de presentación, la trabajamos por afuera y armamos un subsistema entero que es capa de presentación, pero en este caso las capas de presentación están metidas dentro de los otros subsistemas. Y tienen que hacer una descomposición funcional donde agrupan en distintos subsistemas lo que ustedes entienden que maneja cada sistema para poder requerir y provisionar información de un sistema a otro, y eso lo pueden expresar a través de las interfaces. ¿Sí? Bueno, ya les sequé la mente, ¿no es cierto? Demasiada cosa, mucha información toda junta. Una consulta. ¿Este diagrama es a nivel conceptual de software o se desarrolla en lenguajes de programación o una aplicación? Acuérdense, ¿se acuerdan cuando clasificamos en UML? Dijimos que los diagramas de componentes el diagrama de componente y el diagrama de despliegue son físicos porque representan subsistemas que pueden existir en la realidad. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a tener un componente en el sistema que se va a llamar usuario, que va a tener acá clases de usuarios, manejos, permisos, qué sé yo, es un componente físico que va a existir en el sistema, ¿está bien? No es solamente conceptual. Aunque a veces, de acuerdo a la granularidad con la que vos haces esto, después en la vida real vas a tener más componentes, ¿sí? Esto es como que va a ser como un diagrama de componentes de alto nivel, que si bien es físico y tranquilamente podrías tener componentes que se llamen así, por ahí a veces en la vida real vas a tener como más componentes. No sé si responde a tu pregunta. El diagrama en sí es un diagrama físico que muestra cosas que no son conceptuales, sino que van a existir en un subsistema que va a existir en tu sistema realmente, ¿sí? Pero de acuerdo a la granularidad con la que vos trabajes, puede ocurrir que después cuando lo bajas al código concretamente decidís tener más componentes, ¿sí? Que lo que estás representando en el diagrama, que es un diagrama de alto nivel arquitectónico. ¿Respondió?
Bien. Bueno, chicos, esto es lo que más, este diagrama es el que más les cuesta, siempre. La buena noticia es que cuando hacen el cuarto o el quinto ya les sale más fácil, ¿sí? Pero hay que hacer 4 o 5 ustedes solos. Tienen que sentar con el enunciado y ponerse a pensar. Y después en un momento ya adquieren como una ejercitación de esto y les empieza a salir más naturalmente, ¿sí? Por ahora miren los ejercicios resueltos y miren, ahí subimos unas guías, yo subí unas guías para la cátedra de arquitectura, si no subió yo me voy a fijar, si no les subí a todos los cursos yo les voy a subir, donde ustedes pueden practicar esto, no es nada más que práctica. La buena noticia es que les cuesta esto, les cuesta menos que lo que les cuesta, por ejemplo, hacer un diagrama de clase, eh, con lo cual en general son parciales donde tenemos bastante buenos resultados, así que les digo como para que no se asusten, sino que simplemente, bueno, hay que arremangarse y ponerse a hacer. Y después de un tiempo ya les empieza a salir y se empiezan a dar cuenta cómo funciona, ¿sí? El jueves con las chicas van a empezar a ver las vistas funcionales, ¿sí? Yo no me puedo, tengo que avanzar porque no me alcanza, no tengo tantas clases, entonces la clase que viene vamos a ver la vista de despliegue y vamos a avanzar con todos los otros contenidos teóricos de arquitectura que todavía nos falta ver, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, esta noche subo la clase y la presentación. Sí, la presentación tiene una partecita más que la vamos a ver la clase que viene. Ah, no, relaja, ya después te mando un mailcito, ¿sí, Simón? No me olvido. Perdón, no quería generarte mala... Después te mando un mailcito, ¿sí? Perdón. Nos vemos, chicos, hasta la próxima clase. Que anden muy bien.